Pero doctor, inicialmente nos gustaría que usted nos hiciera un pequeño perfil suyo para poder tenerlo ahí dentro del trabajo. Claro. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Rafael Martínez Mori. Nací en Guayaquil, Ecuador. Tengo 32 años, soy médico, tengo una maestría en gestión educativa y estoy tomando mi doctorado, mi PhD en educación. También escribí mi propio libro sobre neurociencias, se llama El cerebro que aprende. Tiene más de 170 referencias de artículos científicos citados. Entonces es un buen resumen de lo que se conoce actualmente sobre los procesos de aprendizaje y su relación con el cerebro. Estoy escribiendo mi segundo libro, que es sobre la relación entre el cerebro y la conciencia. El nombre tentativo es Los misterios del cerebro y la conciencia. Entonces, desde esta perspectiva, me interesa mucho conocer el funcionamiento del cerebro y en este caso, cómo lo podemos aplicar al marketing para tener estrategias neurocientíficamente sólidas a nuestra disposición. Sí. Doctor, muchísimas gracias de nuevo por su amabilidad y por aceptarnos estos minuticos. Sabemos que está muy ocupado. La primera pregunta que tenemos es sobre cómo usted definiría el marketing desde su perspectiva como médico, desde digamos, la neurociencia. Es un tema muy profundo. El marketing, manera de yo poder venderme, poder exponer qué tengo para dar, cuáles son los recursos que yo puedo utilizar para entregar un producto o un servicio, qué me diferencia de los demás proveedores que pueden haber. Entonces, marketing es una manera de comunicar. Muchas veces se utilizan historias, se utilizan arquetipos para poder, los arquetipos siendo patrones culturales que nosotros podemos utilizar, como por ejemplo el viaje del héroe, en el cual el protagonista de una historia comienza a un tránsito en diferentes aspectos de su vida para regresar fortalecido al momento de inicio. Entonces el marketing es utilizar para mí es utilizar estas herramientas para poder ofrecer un servicio o un producto a los posibles clientes que uno pueda tener. Gracias, doctor. Por aquí está Sofía, que se conectó, una de las estudiantes del equipo. Sofía, bienvenida. ¿Tú tienes de pronto alguna de estas cuestiones que quieras hacer al doctor? Hola, buenas tardes, profe y doctor. Buenas tardes. Estoy escuchando. Sí. Sí, perfecto. Pero yo creo que como vaya fluyendo, a lo mejor si me surge alguna duda. Perfecto. Listo, Sofía, perfecto. Doctor, una de las preguntas que el equipo ha preparado es si existen técnicas que no necesiten aparatos para poder, digamos, estudiar la neurociencia. Ok. Técnicas que no necesiten aparatos. Bueno, los aparatos que se utilizan son, por ejemplo, técnicas de imagen como resonancia magnética funcional, lo cual mide la cantidad de energía que las diferentes partes del cerebro utilizan al momento de exponerse a una foto, exponerse a un video, a un audio. Entonces esa sería una manera de corroborar que de hecho estamos teniendo un impacto en la actividad cerebral. Estrategias que no necesiten aparatos, podemos utilizar mucho el lenguaje corporal, las microexpresiones. Por ejemplo, cuando le pregunto a alguien acerca de un evento en su vida, los ojos tienen movimientos en particular hacia arriba, hacia la derecha, cuando uno está recordando. Entonces, mediante la perspectiva del lenguaje corporal y las microexpresiones, creo que es una gran herramienta para saber si estamos siendo efectivos con el marketing. Okay. También el tono de voz, perdón que le interrumpa, también se me ocurrió también que el tono de voz entra dentro del tema de comunicación al momento de vendernos. Doctor, pero bueno, me imagino que para ser mucho más efectivos y demás sí se necesita cierta tecnología y ciertos aparatos, pues como lo hemos llamado, para poder, digamos, determinar conclusiones mucho más certeras. Sí, sería una gran herramienta. Hay algunos tipos, por ejemplo el que le mencioné, resonancia magnética funcional, tomografía por emisión de positrones. También es importante que estos estudios se publiquen en una revista científica, de tal manera que yo puedo tener no un solo estudio, sino en una revista puedo tener 5, 7 estudios con diferente nivel de evidencia. Recordamos que hay estudios muy pequeños que nos aportan, sí, pero si es un estudio con cientos de miles de personas en varios continentes, entonces el nivel de evidencia sería mayor.
Por ejemplo, si tengo un estudio de resonancia magnética funcional en cerebros que se realizó en varios países con decenas de participantes, sería mucho más valedero, mucho más pesado científicamente o a manera de evidencia que un estudio observacional sobre una sola persona. Eso tendría un aporte, pero no sería tan grande. Entonces, esa sería la diferencia entre un estudio de resonancia magnética funcional en una persona o en una de cientos de miles de participantes dentro del estudio. Doctor, ¿puede variar eso dependiendo de la región en el mundo donde una persona esté? Los comportamientos son diferentes si vivimos por regiones de Europa, Asia, no sé, África, América Latina. Claro, y también por momentos en el tiempo. De repente lo que fue aceptable hace 20 años, ya en el futuro, o lo que es aceptable hoy, en 10 años va ya a ser mal visto. La cultura va cambiando. Creo que hay patrones atemporales que a lo largo del tiempo se mantienen. Por ejemplo, el valor de la verdad, de la honestidad, de la puntualidad. Entonces, creo que las personas cambian de sitio en sitio, pero en esencia guardamos muchos puntos en común los seres humanos. Perfecto. Por aquí Hanat se conectó. No sé, Hanat, si tienes alguna pregunta para el doctor. Hanat entró y salió. Claro. No se preocupe. Yo tengo una pregunta. Sí, Tania. Con gusto. Permítame. Dale, Sofía. ¿Usted ha participado, bueno, antes de la pregunta que le voy a hacer, usted ha participado así como en, es que, ¿cómo le voy a preguntar? O sea, como en estrategia, o sea, que lo contraten como empresas para ayudar a entender al cliente, pues. En el campo del emprendimiento y en la microempresa, yo tengo mi microempresa en la cual vendemos suplementos. Trato de utilizar el marketing médico para evidenciar los beneficios de la vitamina C, la vitamina D, el omega 3, calcio, magnesio. Entonces, mi microempresa comenzó en el 2017 y nos mantenemos en la actualidad. También he trabajado en el sector público y privado, en universidades, a manera de profesor. Pero en el campo específico del marketing, digamos que tengo todavía potencial para desarrollar en futuras oportunidades. Sí. Doctor, sí, Carlos. ¿Cómo hacer esos estudios neurológicos de una manera sutil para el consumidor, que no sea invasivo? Eso se puede hacer que sea perceptible para el consumidor. Es interesante porque tenemos que siempre mantener bioética al momento de realizar estudios. Los estudios de imagen son relativamente, algunos de ellos seguros. Por ejemplo, el que más se utiliza es la resonancia magnética funcional, que utiliza el magnetismo para identificar las diferentes áreas del cerebro. Hay otros mecanismos de imágenes, por ejemplo la tomografía por emisión de positrones, que también nos puede dar muchas herramientas para observar el cerebro, pero utilizan radiación, entonces hacen daño. Entonces no nos podemos exponer frecuentemente en el caso de que no haya un motivo importante. Métodos invasivos también están surgiendo, por ejemplo el Neuralink de Elon Musk. Es un método en el cual se implanta un chip en el cerebro para poder recuperar funcionalidad de los movimientos en personas tetraplégicas o cuadraplégicas, movimiento de manos, de pies, también personas que han sufrido lesiones en la visión para que puedan recuperar la visión, la audición. Eso es un método invasivo porque estamos abriendo y estamos introduciendo un chip en el cerebro. Entonces tiene sus riesgos. Y recordemos que para que una herramienta o una terapia sea aceptada, debe pasar varios filtros, varias fases de sus estudios científicos. Primero se debe determinar si es posiblemente beneficioso, si es que no hace daño y si es que se lo puede aplicar en grandes poblaciones. Entonces hay métodos no invasivos y hay métodos invasivos que podemos utilizar, los invasivos teniendo más riesgos y los no invasivos. Por ejemplo, el más utilizado es la resonancia magnética funcional. Doctor, antes de darle la palabra a Hanat, ahora
que habla usted de Neuralink, la empresa de Elon Musk, sí. ¿Qué tan importante es la ética dentro de la aplicación de la neurociencia al marketing? Claro, bueno, recordamos las palabras de Hipócrates, de primero no hacer daño, primero non nocere. Entonces creo que tenemos que basarnos en los principios éticos. Hay beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Son los principios deontológicos de la bioética. Si no utilizamos ética, podemos tal vez obtener mucha información importante, pero que se consiguió de maneras tal vez no tan favorables para el ser humano. Por ejemplo, en épocas de la Segunda Guerra Mundial, donde se hizo experimentación en humanos, o también han habido, por ejemplo, en Norteamérica, algunos casos de que se infectaron personas a propósito con enfermedades para poder estudiar el avance de aquella enfermedad. Entonces, creo que tenemos que basarnos siempre en los 4 principios que fueron establecidos a lo largo del desarrollo de la bioética. Justicia, beneficencia, no maleficencia, son algunos de los que podemos mencionar en este caso para poder direccionar adecuadamente nuestro accionar. También recordando que qué significa moral y qué significa ética. Ética viene del griego ethos, que significa costumbres. ¿Tienes buenas o tienes malas costumbres? ¿Tienes costumbres éticas o no éticas? Y moral viene del latín moris, que también quiere decir costumbres. Entonces, estamos hablando de buenas o malas costumbres al momento de desarrollar nuestra práctica clínica o nuestra práctica empresarial. Ok, gracias, doctor. Ana, ¿qué pregunta tienes para el doctor? Bueno, buenos días. Sí. Mi pregunta es si existen técnicas que no utilizan aparatos para medir la neurociencia. Se cortó un poquito el audio. ¿Puedes por favor repetir? Porque se cortó en ese momento. Es la pregunta que le hicimos, doctor, sobre el uso de aparatos para la neurociencia. Ah, sí. Aparatos. Bueno, hay algunas opciones. Hay lo que se llama electroencefalograma, que son receptores que se ponen en la cabeza como un casco para medir las ondas cerebrales. Se sabe que el cerebro tiene cierta actividad que es distinta cuando uno está despierto, cuando uno está dormido, cuando uno está leyendo, cuando uno está realizando un ejercicio mental de cálculos matemáticos. Entonces, esa sería una manera no invasiva porque estamos poniendo un casco electroencefalográfico. En Amazon hay a la venta a un costo relativamente asequible diferentes cascos electroencefalográficos dirigidos al público en general. Entonces, dependiendo de nuestra capital, podemos hacer inversión cada vez en herramientas más fidedignas para poder estudiar el cerebro. Entonces, tenemos herramientas no invasivas, como mencionamos, el electroencefalograma. También tenemos, por ejemplo, la resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones. Esta utiliza radiación, entonces no es tan buena, ¿sí? Y en sí, el campo de las herramientas invasivas se utiliza, por ejemplo, en enfermedad de Parkinson, cuando la persona tiene un punto específico del cerebro que debe ser intervenido, se lo puede acceder de manera física en la enfermedad de Parkinson. Sería un método invasivo. Sí, entonces tenemos algunas opciones que en la medicina podemos utilizar. Okay. Diré que en la parte de neuromarketing se utiliza más la resonancia magnética funcional y el ray tracing. Claro, la resonancia magnética funcional lo que hace es medir la cantidad de oxígeno que mis neuronas utilizan y mi cantidad de ATP, de energía que las neuronas generan. Entonces, por ejemplo, si me muestran una imagen de un paisaje muy hermoso, yo voy a liberar dopamina en mi cerebro porque estoy sintiendo un placer al ver un paisaje bonito. Si yo, por ejemplo, me muestran un perro muy pequeño, un cachorro, y yo estoy jugando con él, voy a liberar placer porque estoy teniendo un momento agradable. Y si yo estoy midiendo la función cerebral con resonancia magnética funcional, voy a ver que mis centros de placer del cerebro se activan. El centro de placer del cerebro se llama núcleo accumbens. El núcleo accumbens tenemos del lado derecho y del lado izquierdo y se activan cuando el ser humano siente placer. También es importante, ahora que me viene a la mente, hay placeres muy banales y hay placeres muy profundos.
¿sí? Tomar un vaso de agua es un placer muy superficial, pero es muy importante. Pero también el placer que me hace a mí como autor escribir mi libro es un placer muy profundo dentro de mis necesidades como ser humano. El psicólogo Abraham Maslow planteaba que el ser humano tiene necesidades muy básicas como tomar agua y muy profundas también como la autorrealización. Entonces, ¿qué es la autorrealización? Es llevar al máximo mi potencial, desarrollar mis capacidades. Eso me hace liberar dopamina, me activa el núcleo accumbens, al igual que tomar agua también me activa el núcleo accumbens. Uno es un placer muy profundo y uno es un placer muy superficial. Si es que me quiere una universidad vender un curso o vender, por ejemplo, un doctorado, ahí está llegando a la parte profunda de mi sistema de recompensa, porque estoy hablando de la autorrealización. Si ahí me quiere vender un agua, una botella de agua, también me está haciendo producir placer al momento de tomarme el agua, pero es un placer mucho más superficial. Entonces vemos cómo el marketing puede actuar a estos diferentes niveles en la jerarquía de necesidades humanas. Muchas gracias, doctor. Sí. Chicos, ¿alguno tiene una última pregunta para el doctor? Ok, doctor, para ir finalizando, digamos, no sé, si hay algún documento científico, algún autor, algún libro, aparte del suyo, que se llama El cerebro que aprende. Sí. Ahorita, chicos, se los voy a poner acá, ese libro que el doctor tiene allí, es este. Ese libro. El cerebro que aprende, el doctor está escribiendo su segundo libro. ¿Qué otras fuentes de consulta que nos puedan ayudar a nosotros nos recomienda? Sí, a mí me gusta mucho ir a lo clásico. Por ejemplo, Abraham Maslow es muy importante para conocer el comportamiento humano. También Carl Jung, que habla mucho de los arquetipos, que son patrones universales en todas las culturas, o en la mayoría de culturas, en la mayoría de historias de vida. También hay Erik Erikson, que habla también del desarrollo del ser humano a lo largo de la infancia, la adolescencia, la edad adulta, el adulto mayor. Entonces, Erik Erikson, Abraham Maslow, Sigmund Freud, muy importante también dentro del campo de la psicología, la educación. Eso en el campo psicológico. Si nos queremos ir un poco al campo educativo, tenemos también personas importantes como Lev Vygotsky, como Brunner. Entonces, siempre recordar que nosotros nos aupamos, nos alzamos sobre hombros de gigantes. Entonces tenemos en la psicología, en la educación, muchos de estos personajes que escribieron libros. A nivel de la neurociencia, uno que se llamaba Santiago Ramón y Cajal, un español que prácticamente es uno de los padres de la neurociencia. Sí, entonces hay personas influyentes a nivel contemporáneo, pero también me gusta mucho recordar en el pasado los autores clásicos dentro del campo del comportamiento. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido una conversación muy interesante. De verdad que le agradezco de nuevo por habernos conectado, por darnos un espacio en su tiempo, que sabemos que está bien ocupado. Lo felicitamos por todo su trabajo y a nivel personal espero verlo muy pronto. Entonces, muchas gracias. No sé, chicos, si quieren mencionar algo ya para finalizar. Bueno, de verdad que muchísimas atención que nos está brindando, atención. No se te entiende, Ana. Pues se desconectó. Ok. Bueno, doctor, estaremos en contacto entonces. Sí, listo, Carlos. Muchas bendiciones. Yo le quedo muy agradecido por la invitación y un gran saludo a todos. Gracias. Compartiremos el resultado final de lo que estamos escribiendo, que es un artículo. Perfecto. Estamos en contacto. Listo, entonces. bueno. A la hora. Feliz día, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chao, muchachos. Feliz.